En ausencia de instrumentos específicos o herramientas específicas de prevención, de control, de mitigación, como pueden ser las vacunas, la comunicación puede a veces ser el elemento central. Es un diálogo entre miedos, entre incertidumbres en un contexto de desconocimiento de un fenómeno nuevo, y la percepción de riesgos es una herramienta para salvar vidas. La comunicación basada en entender qué está pasando para minimizar riesgos es básica. El objetivo es ampliar, expandir la cobertura territorial en términos de información, comunicación de riesgo. La información correcta salva más vidas de las que uno se imagina. Diciembre de 2019 ya empezaban a salir algunas noticias sobre 44 casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan, China. Y empezamos a relatar por qué considerábamos que una señal tan lejana podía representar un asunto de interés. Cuando empezó a llegar información un poco más detallada, que llegaba básicamente por medios de información públicos, empezamos a ver algunas señales preocupantes, sobre todo que se tratara de un patógeno desconocido con una alta virulencia, y ya se habían comentado los primeros casos fatales. Tenemos que reorganizarnos internamente a nivel de la oficina país de la OPS-OMS, constituir un centro de operaciones de emergencia, reconfigurar nuestras prioridades y ponernos a disposición para apoyar la respuesta de las autoridades a esta nueva amenaza que ya se estaba expresando a nivel mundial. Y empezamos a construir una estrategia. Esa estrategia, como digo, literalmente fue desde el inicio de 2020, tuvo sus componentes técnicos específicos de promoción de la salud, de monitoreo y alerta, de potencial diagnóstico por laboratorio, de vigilancia epidemiológica, de preparación de capacidades hospitalarias, de investigación y de comunicación de riesgos. Al momento de la confirmación del primer caso de COVID-19 en el país, estábamos con nuestro equipo regional de la sede en Washington, capacitando al personal de la Dirección General de Promoción de la Salud en el análisis de riesgo, la comunicación de riesgo y las percepciones, justamente para preparar el país en la respuesta a la COVID. Y fundamentalmente el objetivo era brindar herramientas que nos permitieran ser mucho más eficientes en la forma en la que vamos a comunicar la problemática que representa la enfermedad por COVID-19. Fue como bendición el taller, porque justo el día de ayer, el día de hoy, ya de manera oficial, se confirmó el primer caso en México, todavía un caso importado. Hoy día algo que parece muy simple, que es la prueba de PCR en tiempo real, en su momento no se sabía bien cómo hacerlo, no teníamos los procedimientos, y fue aquí en México justamente en donde se inició esta formación de capacidades. Significaba dar una respuesta técnica, pero al mismo tiempo una respuesta de solidaridad. Es decir, o salimos todos juntos o no salimos de esta de manera exitosa. En este tipo de emergencias sanitarias y otro tipo de emergencias, la modulación o la correcta canalización del pánico social es imprescindible. Decidimos que era oportuno tener una conferencia de prensa, de modo que la sociedad tuviera un empoderamiento a partir del conocimiento y a partir de la confianza en que cada noche recibiría información veraz, oportuna y transparente. Comenzamos a revisar los datos de manera diaria hasta emitir un comunicado técnico diario en el que se caracterizaba a la situación internacional desde que se empezó a evolucionar con una mayor transmisión en diferentes países, y a partir de ese comunicado informamos de manera diaria a toda la población también lo que estaba ocurriendo. Es así que a pocas semanas que se declaró la emergencia sanitaria y con el acompañamiento que tuvimos de la Organización Panamericana de la Salud, creamos este espacio llamado el Espacio de los Martes, porque lo realizábamos este día toda la semana durante todo lo que fue el 2020, y que de hecho seguimos teniendo esta actividad hasta la actualidad. Se convirtió en un espacio de articulación entre la Dirección General de Promoción de la Salud del Gobierno Federal y de las áreas de promoción de la salud de los estados.
pero también se dio como un espacio de diálogo, de fortalecimiento de nuestras capacidades en comunicación de riesgos, donde participaron especialistas tanto nacionales e internacionales. Una población, una comunidad educada, informada oportunamente sobre los riesgos, sobre sus derechos, para tomar las buenas decisiones a nivel individual, a nivel comunitario, entre otros, al momento de tomar medidas de prevención no farmacológicas. En términos de comunicación y análisis del riesgo, el objetivo es proporcionar a la población en general información oportuna, fiable, accesible y basada en evidencia, la que necesitan para protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades. El aspecto de salud mental, a la hora de tener que suspender actividades sociales y económicas a las que estábamos habituados, como salir, como reunirnos con la familia, dejamos de ver a nuestras familias. Millones de mexicanos necesitan salir a trabajar para poder comer, para traer comida a la casa, para poder sobrevivir día a día. Fueron ellos quienes bajaron la movilidad a niveles de 50, 60% en las grandes ciudades y permitieron justamente que se pudiera adelantar la reconversión hospitalaria que fue tan necesaria durante la primera ola. ¿Cómo hacemos para que la gente realmente mantenga su sana distancia? Y sale Susana Distancia. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Gran idea de hacer menos difícil lo que iba a ser y lo que fue y lo que sigue siendo muy difícil, el famoso confinamiento. El tema de la cantidad de información a la que teníamos acceso con un celular, nada más con un clic, podíamos tener información de toda. Buena información, mala información. Y que se tenía que poder analizar y ver cuáles estas malas noticias estaban escalando, emitir un comunicado, emitir información específicamente para que pudiera llegar a la población. Hay que ir a las comunidades, hay que tener gente yendo casa por casa, buscando casos, haciendo mensajes de promoción, de comunicación. Y eso nunca se había hecho, se había hecho de manera muy aislada. Y creo que muchas entidades federativas fortalecieron sus programas de atención comunitaria y ahora el reto es mantenerlos para todo el sistema. Lo que hacemos en comunicación de riesgos va dirigida primero a la población general, que es el producto como tema de salud pública a quien debemos atender, y obviamente también al tomador de decisión. Es así que nace este briefing, que fuera muy rápido de leer, muy rápido para ellos verlo, tener un panorama y que lo orientara en su actuar al momento de comunicar a la población cualquier información que se diese, ya sea un comunicado, una entrevista, inclusive en las vespertinas. Había la visión de decir, tenemos que comunicar la necesidad de que la mayoría de las personas vean a la vacunación como un programa importante y una necesidad y de que toda la población acepte. Era por un lado llamar a que lo acepten, pero por otro lado también llamar a la comprensión y solidaridad colectiva de decir, eso tiene un orden, espera tu turno. Sabíamos que había gente reclamando la vacunación lo antes posible, pero yo creo que la gran mayoría entendió perfectamente que esto iba a tener un ritmo y que había que esperar. Entonces, en todo momento hemos ido capturando la atención deliberada de los segmentos poblacionales que están previstos en la agenda de la estrategia de vacunación. La comunicación de riesgos debe tener su base en la comunidad. Debemos de saber cuáles son sus percepciones, sus creencias, sus costumbres, sus formas de vivir para poderles comunicar cuáles son las mejores formas de tomar decisiones saludables. Uno de los elementos centrales del manejo de las pandemias y de las epidemias es la comunicación de riesgos. Una cosa es saberlas, otra cosa es comunicarlas adecuadamente para que la gente que está bien informada tome las decisiones adecuadas. Cuando nosotros sabemos por qué tenemos que tomar alguna acción, en general lo asumimos bien y eso es el rol justamente de la comunicación de riesgo, no solo pasar un mensaje, sino que asegurarse que ese mensaje cambia comportamientos. Y creo que tiene que quedar como una institución, digamos, con capacidad de recursos humanos, es decir, para un país. Si lo que se quiere es un sistema de salud más resiliente, más capaz, que haga el derecho a la salud una realidad, el tema de la comunicación de riesgos y percepciones debe ser un legado
institucionalizada. Es una estrategia que se debe de tener de forma permanente. Formar generaciones de profesionales en comunicación de riesgos considero que es una inversión estratégica para el Estado mexicano. En el campo de la salud la considero indispensable. Pero también considero que es muy importante que ese entrenamiento no se limite a los aspectos técnicos, también los aspectos éticos de la comunicación. Ante una epidemia de una enfermedad infecciosa nueva, sin tratamiento, sin vacuna, la información es lo que más vidas salva.